Bienvenidos a Iglesia Renacer. ¿Cómo están el día de hoy? Gloria a Dios. Vamos a dar inicio entonces a nuestro sermón el día de hoy. Y el día de hoy queremos hablar acerca de qué debe tener una iglesia para ser la iglesia. Y mire que estoy jugando con palabras ahí, ¿ok? Espero que entienda. Cuando yo digo qué debe tener una iglesia para ser ¿qué? La iglesia. Estoy hablando de la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo Jesús. Porque hay muchas iglesias, especialmente aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, encontramos prácticamente una iglesia en cada esquina. ¿Okay? Pero eso no quiere decir que sea la iglesia del Señor. Es una iglesia, pero no necesariamente la iglesia del Señor. Por lo tanto, queremos examinar ciertas cosas que Dios ha puesto en mi corazón, y para poder entender esto, quiero que vaya primeramente a lo que es el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 16, del 13 al 18. Y nos dice de la siguiente manera. Dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mira qué interesante la pregunta que el Señor le hace ¿a quién? A sus discípulos. Les dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un título que Jesús se apropió para hablar de él mismo, ¿ok? Entonces le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo o que es el Hijo del Hombre? En el versículo 14 leemos que dice: bueno, contestaron algunos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Bueno, al igual que el día de hoy, si nosotros hacemos la pregunta a diferentes personas, vamos a obtener la misma respuesta. Bueno, quizás algunos van a decir que eres Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Un profeta, el primer profeta en el Nuevo Testamento. Dice entonces, después dice Elías. Otros dicen que Elías, un profeta también prominente del Antiguo Testamento. Y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. La gente tiene diferente idea de quién es Cristo Jesús. ¿Okay? Pero el versículo 15 nos dice: entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Muy interesante. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Hablando con quién, con sus discípulos. Veamos cuál es la idea de los discípulos. Veamos qué es lo que ellos responden a quién es el Hijo del Hombre. Mire, y de igual forma le vamos a preguntar también a la iglesia de Cristo Jesús: ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es verdaderamente Cristo Jesús? En el versículo 16 nos dice: Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Me encanta la respuesta de Pedro. Le dice: tú eres el Mesías, tú eres aquel que se prometió en el Antiguo Testamento, tú eres el ungido de Dios, tú eres el que tenía que venir. Pero mire qué es lo que pasa enseguida. Versículo 17. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Mire qué excelente. ¿Por qué razón? Por esta razón: porque ninguno de nosotros, por más inteligentes que seamos o más inteligentes que pensemos ser, únicamente el Padre es quien nos revela quién es verdaderamente el Hijo del Hombre. Yo no sé usted, pero a mí esto me fascina. ¿Por qué razón? Porque si en realidad has creído en el Cristo de la Biblia, tú no tuviste absolutamente nada
que ver. Es una revelación divina de parte de Dios para con nosotros. O sea que Pedro quizás se pudo haber creído un poquito ahí porque, wow, tremenda revelación que tuve. No, el Padre se la reveló. Y de igual forma, al día de hoy, es el Padre quien nos revela al Hijo. Sigamos adelante. No lo aprendiste de ningún ser humano. Versículo 18. Ahora te digo que tú eres Pedro. ¿Qué significa qué? Roca. Tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Me encanta. ¿Por qué quería que leyéramos esto? Porque esto es lo que queremos ver el día de hoy, hablando sobre qué debe tener una iglesia para ser verdaderamente la iglesia. Bueno, mira, muchos creen, o se creyó por mucho tiempo, de que cuando el Señor le dice a Pedro, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, muchos creen que Pablo vino a ser el primer papa, pero no es eso lo que está diciendo Jesús. ¿Qué es lo que dice entonces, o a qué se refiere Jesús cuando dice, y sobre esta roca, sobre la declaración que Pedro, o la revelación que Pedro acaba de tener? ¿Cuál fue la revelación? De que Él es el ungido, de que Él es el Mesías, de que Él es aquel que esperaba al pueblo judío como su Salvador. Sobre esa declaración de Pedro, revelada por el Padre, no aprendida por ningún ser humano, es donde Jesús edificará su iglesia. Y nos dice que el poder de la muerte no la conquistará. Mire, me encanta y deberíamos de aprendernos este versículo. ¿Sabe por qué? Porque el día de hoy mucha gente está con temor, con miedo. Sigue temerosa la gente al punto de que van manejando ellos solos en su auto y todavía van con la mascarilla. ¿Será que el carro los va a contagiar con el COVID-19? No lo sé. Pero lo que sí me habla es del temor de la gente. Yo quiero que usted entienda algo. Cuando hablamos de la iglesia, no hablamos de un edificio, no hablamos de un templo. La iglesia de Cristo somos nosotros los creyentes. Por lo tanto, dice acá que el poder de la muerte no la conquistará. Me encanta, aun cuando físicamente yo pueda morir, si soy la iglesia del Señor, la muerte no me conquistará. Gloria al Señor por eso. Yo lo creo con todo mi corazón. Dice entonces, el día de hoy hay una fuerte corriente que empuja el curso a un poderoso barco. Piense en una nave, piense en un barco. Es una fuerte corriente la que lo empuja. Así que para evitar el desvío del curso, para desviarse del camino, del curso que tiene que seguir, el navegante tiene que mantener el ojo puesto en el compás, en la brújula, y continuamente hacer los cambios o correcciones necesarios para mantenerse en su curso. Si no, las mismas olas, la corriente del mar lo puede sacar de su curso. Ahora, no puede dormirse. No puede dormirse al volante. Es esencial una atención no dividida para mantener la nave en la dirección correcta. Ahora, aquí viene lo interesante de esto. Es que la iglesia, al igual que una nave, no o puede fácilmente desviarse de su verdadero propósito. ¿Escuchó? La iglesia, al igual que una nave, puede desviarse muy fácilmente, y esto no puede suceder a cualquiera de nosotros. Podemos desviarnos, podemos comenzar muy bien, pero las corrientes de este mundo nos pueden desviar. Por eso es que no podemos dormirnos,
Por eso es que debemos mantenernos nosotros fijos, los ojos, como dice la Escritura, puestos los ojos en el autor y consumador de vuestra fe. Tenemos que constantemente venir a la palabra de Dios, que es nuestra brújula. Alguien dijo que Biblia es simple y sencillamente, bueno, en inglés tiene más sentido, que dicen que Bible significa Basic Instructions Before Leaving Earth. Biblia, instrucción básica para antes de partir de este mundo. Es nuestra brújula, tenemos que estarla examinando, tenemos que examinar nuestras vidas y ver si estamos viviendo de acuerdo a esta brújula. Si no, nos hemos desviado, tenemos que regresar una vez más a donde tenemos que estar. Dice, cuando permite que las fuertes corrientes de la cultura la empujen fuera del curso. Y eso es lo que ha sucedido con la iglesia el día de hoy. Ha sido muy fuertemente empujada fuera de curso, distraída por nociones mundanas de éxito y poder. Miren qué tremendo. De éxito y poder. Algunos líderes de la iglesia han quitado sus ojos, han quitado su mirada del compás, que es la palabra de Dios, y han perdido su rumbo, su dirección, sin curso. ¡Qué interesante! Su pasión por crecimiento ha reemplazado su celo por Dios y su devoción a Dios. El día de hoy usted se encuentra con algún otro hermano, y ¿cuál es la pregunta que hacen? ¿Cuántos miembros tienes en tu iglesia? Dan ganas de decir, ¿qué te importa? Porque no hemos sido llamados nosotros a crecer la iglesia. De hecho, ninguno de nosotros puede hacer crecer la iglesia, por más inteligente que te creas. Por lo menos no la iglesia del Señor. Cuando comenzó la iglesia, este mismo Pedro, que tuvo esa gran revelación de decirle, tú eres el Mesías, en su primer discurso, en su primera predicación, nos dice claramente el libro de los Hechos que fue Dios quien agregó esos 300 o 3,000 personas. Es Dios quien da el crecimiento, no somos nosotros. Pero muchos han perdido su pasión, la han reemplazado. Donde deberíamos estar es celosos por la obra del Señor, por nuestra devoción a Él. El día de hoy nuestra devoción está dividida. Estrategias baratas de mercadotecnia han reemplazado su misión a declarar la verdad del Evangelio. Escuche bien. Hemos reemplazado nuestra misión a declarar la verdad del Evangelio. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio, no a aprender mercadotecnia, cómo llenamos la iglesia, cómo la hacemos crecer, y enseñar y declarar la clara instrucción bíblica de la sana doctrina y la vida de santidad. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó hablar acerca de la santidad que el hombre o que el creyente debe tener para con su Señor? Necesitamos recalibrar o afirmar nuestra perspectiva de la iglesia para evitar desviarnos del rumbo o del curso y regresar a la visión original de Cristo Jesús, quien es quien guía nuestro rumbo, nuestro camino. El día de hoy usted habla con personas emocionadas en cuanto a la adoración y alabanza, pero cuando los oye hablar se da cuenta que no entienden, no tienen ni idea de lo que se trata cuando hablamos de adoración y alabanza. La adoración y la alabanza tiene que ser dirigida hacia Cristo Jesús. Es a Él a quien le cantamos, es a Él a quien adoramos. Pero el día de hoy nos hemos salido del rumbo y parece ser que nos alabamos a nosotros mismos.
o alabamos lo que Dios nos da, las bendiciones, más que al dador de las bendiciones. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Nos dice lo siguiente. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Escuchó? Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Como cuántos? Como 3,000 en total. La primera predicación de Pedro añade a la iglesia 3,000 personas más. Pero interesante, ¿quiénes son los que se añadieron a la iglesia? Los que creyeron, no los que vienen los domingos nada más a calentar las bancas, son los que creyeron. Ahora, ¿en qué creyeron? ¿Qué fue lo que creyeron? Nos dice, creyeron lo que Pedro dijo. ¿Y qué dijo Pedro? Anunció a Jesús, anunció al Mesías, anunció o declaró las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, ¿se acuerda cuando le dijeron al final de su sermón, la gente le dijo a Pedro, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué haremos? Cuando él les había dicho, ustedes crucificaron a Cristo. Y él dijo, bueno, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. El día de hoy, ¿qué decimos? ¿Quieres tener paz en tu matrimonio? Ven a Cristo. Nos hemos desviado del rumbo. ¿Quieres tener una buena cuenta bancaria? Ven a Cristo, Él te soluciona todos tus problemas económicos. Nos hemos desviado. Los que creyeron fueron los que fueron agregados a la iglesia. Cuando dice lo que Pedro dijo, no necesariamente está hablando del discurso de Pedro, porque el discurso de Pedro también, al igual que la revelación que tuvo, le fue dada a Pedro. En otras palabras, no es las palabras de Pedro, es el mensaje del Evangelio. Y que dice, fueron bautizados. Y hay mucha gente que el día de hoy están en las iglesias y no quieren ser bautizadas. Pero yo quiero decirte algo, si tú verdaderamente has creído, vas a hacer pública esa fe que tienes dentro de ti. ¿Cómo? Al bautizarte, al bajar a las aguas bautismales. Así que si no eres bautizado, yo te exhorto a que nos muestres esa fe que dices tener dentro de ti. ¿Cómo? Bautizándote y sumados a la iglesia. No fue Pedro quien los sumó a la iglesia, fue Dios quien los sumó a la iglesia ese mismo día. Me encanta. Es que cuando tú crees verdaderamente, cuando te conviertes verdaderamente, vas a ser bautizado. No hay cuestión, no hay duda para mí. Yo recuerdo cuando me convertí al Evangelio, o mejor dicho, cuando el Señor me convirtió al Evangelio y me dijeron de esta cuestión del bautismo, no anduve cuestionando, pues que no estoy listo, es que mira, es que espera, no. Yo dije, bueno, vamos a bautizarnos. Yo sé que es un acto de obediencia, así que vamos a bautizarnos. Y ese mismo día, cuando tú creíste al Evangelio, ese mismo día Dios te agregó a la iglesia. Y recuerda, no estoy hablando tampoco de denominaciones, estoy hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo Jesús. Esa iglesia por la cual el Señor regresa. Pero te recuerdo, regresa por una iglesia ¿qué? Pura, sin mancha y sin arruga.
Esto debería de ponernos los pelos de punta. 42, Hechos 2:42. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. ¿Y qué dice? Y a la oración. Este versículo encierra lo que trato de comunicar el día de hoy. Que es que, ¿qué es lo que hace a una iglesia la iglesia? Aquí lo encierra. Todos los creyentes, primero tienes que ser un creyente. Tú no puedes ser parte de la iglesia de Dios si no eres un creyente. ¿Qué dice? Se dedicaban ¿a qué? A las enseñanzas de los apóstoles. No andar viendo libros, y es bueno leer libros si es que son basados en la Biblia. Pero no vamos a predicar libros, vamos a predicar ¿qué? La palabra, las enseñanzas de los apóstoles. ¿A qué más dice? A la comunión fraternal. Hay quienes dejan de asistir porque fulanito o sutanito les cae, pero como un caldo ya echado a perder. La comunión fraternal. En la iglesia tiene que haber sana doctrina. La iglesia tiene que fomentar esa coinonía, esa fraternidad entre nosotros los hermanos, los creyentes. ¿Y qué más dice? A participar juntos en las comidas. Entre la cena o entre ellas la cena del Señor. Mire cuántas veces nosotros como iglesia determinamos que vamos a tener Santa Cena, como se le conoce, una vez por mes. Y es el primer domingo del mes. Ahora, otras iglesias podrán hacerlo diferente. Está bien, no hay ningún problema, porque no nos dice exactamente cómo hacerlo. Nos instruye a que debemos hacerlo, pero no dice háganlo cada vez que se reúnan. Por lo tanto, nosotros hemos decidido hacerlo una vez por mes. Pero ¿cuántos no participan de la cena del Señor? Es interesante para mí, porque también hay instrucciones de cómo vamos a participar de la cena del Señor. Nos habla de que muchos, por tomar la cena del Señor en una manera indigna, muchos han muerto. Sí, aquí es donde viene la verdadera interpretación bíblica, o la de nosotros buscar el verdadero significado, porque la Reina Valera simple y sencillamente nos dice que muchos duermen. No habla de echarse una siesta, habla de que han muerto por participar de la cena del Señor de una forma indigna. Versículo 43. Un profundo temor reverente, me encanta. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Mire qué excelente. ¿Qué vino sobre ellos? Un profundo temor reverente. No un temor de que, ay, me voy a morir, no. Un temor reverente de entender quién es Dios y quiénes somos nosotros. De nuevo, hemos perdido el rumbo. Ahora le hablamos a Dios y le dictamos qué es lo que tiene que hacer. Te ha salido del rumbo. Aquí el que dicta cómo vamos a marchar, quien dice la orden de marcha hacia adelante, es Él, no nosotros. Pero ¿cómo confundimos las cosas, verdad? De nuevo, porque la corriente del mundo nos ha empujado para que nos desviemos del curso.
Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Y recuerde, ¿sobre qué? Sobre todos ellos. El día de hoy hablamos mucho de avivamiento. Bueno, examinemos en la Escritura cuando había avivamiento. No era solamente en un ranchito por allá escondido. No, era toda la nación de Israel la que decidía dejar de pecar y volverse a Dios bajo un temor reverente. Dice, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Mire, las señales milagrosas y estas maravillas eran para los no creyentes, para que se convirtieran, para que entendieran, para que se dieran cuenta de que Dios los estaba visitando. El día de hoy pareciera ser como que la iglesia anda tras los milagros y las señales y los prodigios y las maravillas, cuando no debería de ser así. Versículo 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Mire qué excelente. ¿Se podrá hacer así el día de hoy? Desde que comenzó la iglesia, comenzaron los problemas. ¿O no recuerda usted que Pablo tiene que recordarnos en la iglesia de Corintios? ¡Hey, espérense! Para que todos podamos comer juntos la cena del Señor. Pero parecía ser que algunos tenían hambre y se olvidaban de los demás. Esa no es coinonía. Tiene que recordarnos Pablo. Dice, si tienes hambre, come en tu casa. Y ya viene bien comidito para que todos juntos, como un cuerpo, como la iglesia, podamos compartir la cena del Señor. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Mira, la iglesia debe ser este tipo de lugar. Esa es la iglesia donde deberíamos nosotros de dejar a un lado la avaricia. Y esto es para mí, y esto es solo para mí, y lo mejor es para mí. No. Compartían, ¿qué dice? Todo lo que yo no sé usted, pero a mí me hubiera fascinado vivir en los tiempos cuando comenzó la iglesia, donde no hay clases, no hay división entre los creyentes, entre la iglesia. Pero el día de hoy también en la iglesia, dentro de la misma iglesia, tenemos divisiones. Porque no tratas igual a ciertas personas que como las tratas a otras. Hemos hecho hasta trueques dentro de la iglesia. No se debe hacer esas cosas. Y de nuevo, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que en necesidad, no en avaricia, en necesidad. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy, mire, Jesús lo puso de esta manera. Cuando María, ¿se acuerdan?, le derrama este perfume costoso y unge los pies del Señor, inmediatamente saltó Judas. Este frasco de perfume se hubiera vendido y con eso hubiéramos ayudado a los pobres. Todavía existen los Judas el día de hoy, que se disfrazan tras una máscara, una apariencia de que les importa verdaderamente a los pobres. Jesús dice, hey, déjenla tranquila. A los pobres
siempre los van a tener con ustedes. ¿Escuchó eso? Pregunta, ¿podríamos acabar nosotros con la pobreza? Yo creo que sí, muy fácil. Deja la avaricia. Hay quienes, por eso, ¿cuáles son las clases que tenemos? Por lo menos, mira, por lo menos aquí en los Estados Unidos tenemos la clase alta, los millonarios. Tenemos la clase media, aquel que pues no pasa mucha necesidad. Y tenemos los pobres, los que de plano están amolados. Pero en nuestros países es bien marcado. Allá no hay clase media. Allá o eres rico o eres pobre. Pero me encanta. ¿Qué hacían los creyentes? Vendían sus propiedades y sus posesiones. ¿Y qué hacían con eso? Compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Recuerdas tú a Ananías y Zafira? La iglesia estaba en todo este rollo, ¿no? Porque entendieron que todo lo que ellos tenían era o venía de parte de Dios. Por lo tanto, ahora habían entrado en esta nueva familia, en esta nueva conversión que tuvieron, y entendieron de que tenían que darse la mano unos a otros. Pero Ananías y Zafira quisieron pretender que ellos estaban también en el mismo mover del Espíritu. Y si usted recuerda, entra Ananías diciendo: aquí está el dinero de la propiedad que vendimos. ¿Usted recuerda qué le pasó? El Espíritu Santo lo mató ahí mismo. Ahora entienda, la propiedad era de él y él podía quedarse con todo el dinero y no dar nada, y estaba bien porque era de él. El problema es aparentar algo que no somos. ¿Escuchó lo que dije? El problema es quererle mentir al Espíritu Santo. Y lo tremendo de esto es que ya se había puesto de acuerdo con su mujer. Porque después de que muere él, entra su esposa. Y también quiere pretender. ¿Y qué le sucede? Le sucede lo mismo. El Espíritu Santo ahí mismo la manda. Pregunta, ¿qué pasaría si eso sucediera el día de hoy en nuestra iglesia? Yo le aseguro que entraría un temor reverente, pero nos hemos desviado del rumbo. Y ahora se nos hace muy fácil mentir, como que Dios nos está viendo, y tratamos a cierta clase de gente de una forma y a la otra de otra forma. Vamos fuera de rumbo completamente. Ellos vendían sus propiedades y sus posesiones y la compartían, dice, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Pero agarren la onda bien, en necesidad. Muchas veces estoy en necesidad por mi falta de sabiduría. No es que en realidad tenga necesidad, es que no sé administrar bien las finanzas que Dios me da. Versículo 46. Adoraban juntos en el templo cada día. Nosotros ya apenas podemos venir entre semana y el domingo. ¿Qué dice? Adoraban juntos en el templo cada día. Imagínese usted si empezamos a tener servicios todos los días. ¿Vendrá usted todos los días? Lo dudo. Se reunían en casas para la cena del Señor. Me encanta. El día de hoy hay quienes no quieren que nadie llegue a su casa porque les van a dañar la alfombra, o porque les van a robar algo, o porque es que mi casa no está limpia, y entramos en un montón de competencia. Pero es que la otra vez que fuimos a la reunión en la casa de la hermana fulanita, ella nos dio camarones.
Pero el hermano aquí solo pan dulce con café tiene. Se nos olvida que no se trata de eso. Se trata de la comunión, del compañerismo, de la coinonía que podemos tener. Nos necesitamos unos a otros. Y la iglesia debe de ser esa comunidad. Compartían sus comidas, ¿con qué dice? Con gran gozo y generosidad. Gran gozo y generosidad. Hay quienes les duele compartir un plato de comida. No lo hacen con gozo, lo hacen con tristeza. Hombre, a este no lo vuelva a invitar, que este traga. ¿Serio? No, debe ser con gozo. ¿Y cómo? Generosidad. Sigamos, porque ya me están viendo mal. Versículo 47. Todo el tiempo alabando a Dios. Excelente. Todo el tiempo alabando a Dios. ¿Sabe que hay gente que llega tarde porque no le gustan las alabanzas? Todo es un paquete. Quiero que lo entiendan. Alabar al Señor, eso debería ser un deleite para nosotros. Es más, le recuerdo, ¿sabe qué vamos a estar haciendo ya por toda la eternidad? Alabando a Dios. Así que es mejor que te empieces a acostumbrar aquí el día de hoy. Yo entiendo, el problema es que como nos hemos desviado, entonces ahora la alabanza es más un entretenimiento que una adoración a Él. Pero eso tenemos que regresar otra vez a la palabra y corregir nuestro rumbo, regresar a donde debemos estar y hacer lo que debemos de estar haciendo. Todo el tiempo alabando a Dios. ¿Y qué dice? Y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Me encanta, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. No es, mira, aquí te doy, pero dame tú también algo. Eso no es bíblico, eso no. De nuevo, te has desviado del rumbo. Y cada día, ¿qué dice? El Señor, cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Hay quienes el día de hoy se llenan la boca diciendo: hemos ganado tanta gente, yo he traído a tanta gente. Sí, la llevaste, pero a tu club social, no a la iglesia. A la iglesia solamente vienen aquellos que Dios trae para que formen parte de su iglesia. Mire, yo sé que esto suena un poco raro. Yo sé lo que estoy hablando. Yo no buscaba de Dios, Dios me buscaba a mí. Y cuando escuché la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo me convictó de pecado. Entonces no fui yo quien buscó a Dios, fue Dios quien me buscó a mí. Y al escuchar el mensaje, algo dentro de mí me movió a creer ese mensaje. Y el Espíritu Santo de Dios me dio no solamente la convicción de pecado, sino me dio también la fe para creer, para confiar en ese precioso mensaje que recibí. Así que no puedo gloriarme yo de nada, porque todo viene de Él, todo proviene de Él, para Él y es por Él. Me encanta. ¿Qué debe tener entonces una iglesia para ser la iglesia? Bueno, debe de haber creyentes. Pero para que haya creyentes tiene que existir ¿qué? La predicación del Evangelio. Escuche lo que dije. Tiene que haber la predicación del Evangelio. No inventar cuentos de viejas, como dice Santiago. Prediquemos el Evangelio. Ya lo tenemos acá.
está en la Biblia. De repente nos metemos a hablar tontera y media. Hablemos de la palabra, hablemos del mensaje, hablemos lo que Cristo nos ha mandado a hacer, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso tiene que haber la predicación del Evangelio. El verdadero Evangelio debe ser predicado. Y yo no sé usted, pero yo sí he decidido en mi vida. Por eso constantemente tengo que volver y regresar y regresar. ¿Estoy hablando el Evangelio? ¿O estoy predicando ideas mías? ¿O lo que es popular? ¿O lo que la gente quiere oír? No. El verdadero Evangelio debe ser predicado. También tiene que haber bautismos y gente que se agregue a la iglesia. Bautismos y gente que se agregue a la iglesia. De nuevo, hay mucha gente que tiene 30, 40 años supuestamente en el Evangelio, pero no se han bautizado. O sea que estos son como de la secreta. Nadie sabe que son creyentes. No. ¿O será que no les gusta bañarse? Tienen una enemistad con el agua. Pero el verdadero creyente es bautizado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere. ¿Y qué dice más? Y fuera bautizado. Ir, predicar el Evangelio y bautizarlos. Tiene que haber bautismos. También tiene que haber, dice, se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué es este rollo de las enseñanzas de los apóstoles? Tiene que haber sana doctrina. ¿Escuchó bien lo que dije? Tiene que haber sana doctrina. Ah, no, que fulano, así me enseñaron a mí. Pero a mí no me interesa cómo te enseñaron. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque yo puedo decirte, en mi propia vida he venido corrigiendo un montón de cosas que me enseñaron que no eran bíblicas. Pero yo soy responsable. Sí, cuando lleguemos al cielo yo no voy a poder decirle al Señor, pero es que fulano, mi pastor cuando yo me convertí, me enseñó de esta forma. ¿Quién es el pastor de pastores? Es Él. Y Él quiere enseñarte a ti. Y nosotros como pastores tenemos que escuchar al pastor de pastores y recibir la enseñanza que Él nos da, que está plasmada en la Biblia, y eso tenemos que enseñar. Pero hay tanta falsa doctrina, y no se extrañe, lo había desde el principio, desde que se inició la iglesia. Si no, lea la palabra del Señor y usted se va a dar cuenta. Pablo habló muy fuerte en contra de las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, y todavía el día de hoy seguimos luchando con esta cuestión. También, número 4, también tiene que haber una comunión fraternal, o sea, la coinonía. Y dentro de esta coinonía involucra la alabanza y adoración bíblica. ¿Escuchó lo que dije? Alabanza y adoración bíblica. Porque hay alabanza donde en realidad, como ya nos desviamos del rumbo, nos estamos alabando a nosotros mismos. Ya poco falta cantar, qué bonito soy, qué bonito me veo. Cuando la alabanza tiene que ser dirigida hacia Él. A veces por eso contratamos músicos profesionales para que se escuche. A Dios le importa un comino que también puedas tú tocar un instrumento. Porque esa es una habilidad que puedes aprender.
A Él le interesa dónde está verdaderamente tu corazón. Primera de Corintios te dice, venimos a ser como címbalos que resuenan, que solamente hacen ruido, pero no estamos llevando una verdadera alabanza al Señor. El día de hoy tenemos que ser selectivos en cuanto a la alabanza para ver si por lo menos mencionan a Jesús. Ay, pero qué bonita la alabanza. Pero ¿y dónde dice que a quién está cantando? ¿A Jesús o a una mujer? ¿O una mujer a un hombre? O el día de hoy, un hombre a otro hombre. ¿Dónde está? ¿Qué tipo de adoración? ¿Qué tipo de alabanza es la que estamos trayendo nosotros? La alabanza y la adoración tiene que ser bíblica. ¿Qué no dijo la palabra? ¿No nos enseña la Biblia? Cánticos espirituales. No carnales, sino espirituales. También hay que participar juntos en las comidas. De la cena del Señor o la comunión. Mire, nosotros practicamos esto en Renacer. La cena del Señor, la mesa está abierta para todo aquel que sea creyente. Pero no cerramos la mesa. Le damos la oportunidad a la gente. Uno, de que si no es un creyente, que venga a ser un creyente. ¿Está conmigo? Que crea en el Evangelio. Y dos, que si eres un creyente, pero estás viviendo como te da la regalada gana, arrepiéntete, confiesa tu pecado, porque no queremos que después de participar de la cena del Señor te eches una siesta, te mueras por haber participado en la cena del Señor en una forma indigna. Esto es bíblico, esto nos instruye el Señor a hacer. Pero a veces hasta si traes un bebé, participa en la cena, le das también al bebé, él no tiene conciencia todavía de qué es lo que está haciendo. O invitas a alguien para que no se sienta, no, asegúrate que sea un convertido. Nosotros creemos en mesa abierta. Mesa abierta, nosotros decimos cuando alguien nos visita de otra iglesia, no porque pertenece a otra iglesia. Y cuando hablo de otra iglesia me estoy refiriendo a la misma iglesia del Señor. No estoy hablando de otras denominaciones. ¿Está conmigo? Sino que es parte de la iglesia del Señor. Y Él puede participar con nosotros. ¿Por qué no? No es solamente para renacer. Y mire, y aquí es donde a mí me cayó un gancho al hígado, pero fuertísimo. Tiene que haber oración. Tiene que haber oración. De nuevo, todo esto lo saqué del pasaje que le leí. La oración es simple y sencillamente hablar con Dios. Pero va más allá que el hablar con Dios. Porque de nuevo nos hemos salido del rumbo. Y como dije al principio, ahora queremos venir a decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Eso no es oración. Oración es simple y sencillamente dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor les dijo a sus discípulos: esta noche todos ustedes van a ser dispersados? ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo jamás lo haré. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, Pedrito, Pedrito. Dice, Satanás ha pedido sacudirte como a trigo. Y es más,
esta misma noche, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Si Pedro estaba dependiendo mucho de su propia fuerza, él dijo, no, yo no te voy a negar. ¿Y cómo terminó? Llorando amargamente. Muchos de nosotros dependemos de nuestras propias habilidades, de nuestra astucia de Tente Chapulín, pero no dependemos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos o enfrentamos un problema y antes de tratar de solucionarlo venimos a la presencia de Dios y a decirle, no, escuche, no a exigirle, a pedirle y a rendirnos y decir, Señor, si es tu voluntad? Porque aquí le va, Dios responde a la oración. El problema es de que a veces nosotros no nos gusta la respuesta de Dios, pero sigue siendo una respuesta. Si tú vienes a orar por algo y Dios dice no, es una respuesta. Que no te guste, eso es problema tuyo, pero Dios está respondiendo a tu oración. O si Dios dice ahorita no, espérate, es otra respuesta. ¿Cuántos dolores de cabeza nos evitaríamos si verdaderamente entendiéramos quién es Dios y quién soy yo? Estas son las cosas que deberían de existir en la iglesia, que debe tener una iglesia. Predicar el evangelio, bautizando a las personas, a los creyentes. Debe existir sana doctrina, debe existir alabanza y adoración bíblica, no entretenimiento, y debemos de participar de la cena del Señor, al igual que llevar una vida de oración. Yo te animo, de nuevo te animo, en el nombre del Señor te exhorto a que veamos nosotros estos y podamos decir, yo quiero ser parte de la iglesia, y poder ver estos distintivos y decir, yo me voy a comprometer a predicar el evangelio, me voy a comprometer a bautizarme, me voy a comprometer a buscar y mantener sana doctrina. Vamos a ayudar a la iglesia a conseguir ¿por qué no? Hay gente que Dios le ha dado el talento para escribir canciones, pero escribe canciones que sean bíblicas. A cenar juntos, a participar y a llevar una vida de oración. Terminamos orando.